Mi nuera me humilló en el hospital, pero no sabía quién era yo ante ese médico. La puerta automática del hospital se abrió con ese soplo helado que siempre huele a alcohol y prisa. Entré despacio, sosteniendo la caja térmica contra el pecho, porque venía directo del trabajo y no tenía dónde dejarla. No me dio tiempo de pasar por casa, solo quería cumplir con una cita programada, un control que venía postergando. Me quedé unos segundos parado en la recepción tratando de entender la ficha, cuando escuché el tacón del zapato golpeando rápido en el piso. ¿Qué hace usted aquí con eso? Reconocí la voz antes de voltear. Mi nuera, bata blanca, gafete en el pecho, postura rígida de quien manda en el lugar. A su lado estaba mi hijo, con uniforme del área. Trabajaba en el mismo servicio, en apoyo de enfermería. Ella miró la caja en mis manos y luego mi cara, claramente incómoda. Señor, por favor, salga a la entrada. Aquí no se puede estar con comida. Algunas personas empezaron a mirar, y bajito, sin disimular. Me está haciendo quedar mal, intenté explicar. No estoy vendiendo, yo solo. Ella me cortó, visiblemente avergonzada. Por favor, salga. Me está haciendo pasar vergüenza. Mi hijo permaneció en silencio a su lado, inmóvil, como si esa escena no tuviera nada que ver con él. Sentí ese calor subirme en la cara. Di medio paso atrás. Fue cuando la puerta del consultorio se abrió. Un médico salió apresurado, leyendo un expediente. Caminó 2 pasos y se detuvo. Me miró. Se quedó unos segundos en silencio, mirándome como si estuviera tratando de sacar un recuerdo de muy lejos. Entonces se acercó despacio. ¿Usted? ¿Aquí? El pasillo entero quedó mudo. Volteó la cara hacia mi nuera, la voz firme, respetuosa, pero dura. Enfermera, es con respeto que se le habla a este señor. En ese momento me di cuenta de que mi nuera acababa de cometer el peor error de su vida, porque ese médico me conocía, y no de oídas. Pero, para entender cómo todo llegó a este punto, tenemos que regresar muchos años en el tiempo, a un lugar que en esa época parecía no tener importancia alguna. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, apoya mi historia dándole un hype al video para que llegue a más personas y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Tu apoyo es fundamental para que historias como esta no queden en silencio. Capítulo 1. La puerta de la facultad. Hace 25 años. Mi nombre es Manuel Campos. Y hace 25 años yo no era el hombre que acaban de ver humillado en ese hospital. Era el hombre que todos los días, sin falta, montaba un carrito de tamales y empanadas en la banqueta de la Facultad de Medicina, en plena Ciudad de México. El sol pegaba fuerte a las 7 de la mañana y yo ya llevaba 2 horas parado ahí, con el termo de café humeando y las servilletas bien dobladas en su cajita de plástico. Yo todavía estaba en mis mejores años entonces. La espalda todavía aguantaba, las manos no me temblaban y la caja térmica no pesaba tanto como pesa ahora. Conocía el ritmo de esa calle como conocía las arrugas de mi propia cara. Primero llegaban los maestros, siempre apurados, siempre pidiendo lo mismo. Café negro sin azúcar. 2 tamales para llevar. Después venían los estudiantes de último año, esos que ya traían ojeras y batas manchadas de quién sabe qué. Pedían cualquier cosa, rápido, y se iban corriendo. Y al final, siempre al final, llegaban los de primer año. Esos se notaban de lejos. Mochilas nuevas, caras limpias, miradas asustadas. Algunos compraban por compromiso, solo para no pasar de largo sin educación. Otros compraban porque sus papás les mandaban dinero suficiente para andar comprando en la calle sin preocuparse. Pero había uno que nunca compraba. Un muchacho flaco, con una mochila que parecía tener más años que él. Siempre pasaba despacio, mirando la comida con esos ojos que yo conocía bien. Los ojos del que tiene hambre, pero no tiene con qué pagar.
Se detenía un segundo, miraba los tamales, después miraba el suelo y se iba. Esto pasó durante semanas. Yo no le decía nada. No es mi costumbre andar ofreciendo caridad. La gente tiene su orgullo y yo respeto eso. Pero lo observaba, todos los días lo observaba. Hasta que un martes, a media mañana, cuando el sol ya estaba alto y la calle casi vacía, él no se fue. Se quedó parado frente al carrito más tiempo que de costumbre, las manos en los bolsillos, la mirada fija en las empanadas. Yo estaba limpiando el termo cuando lo vi tambalearse. Primero pensé que era el calor, luego vi cómo sus rodillas cedieron. Y entonces cayó, justo ahí, en la banqueta, frente a mi carrito. Capítulo 2. El desmayo. El cuerpo golpeó el cemento con un ruido seco que todavía escucho cuando cierro los ojos. Dejé todo y corrí hacia él. Las rodillas me crujieron al agacharme, pero no me importó. El muchacho estaba pálido, los labios partidos, la respiración corta. «Oiga, joven, joven», le di unas palmadas en la cara. Nada. Una señora que pasaba se detuvo asustada. «Llamo a una ambulancia». «No, espere», le dije revisándole el pulso, débil pero constante. «Tráigame agua, por favor». Ella corrió hacia la tiendita de la esquina. Yo me quedé ahí, sosteniendo la cabeza del muchacho sobre mis piernas, sintiendo el peso de ese cuerpo que no era más que huesos y piel. Olía a ropa sin lavar, a jabón barato, a días sin comer bien. Cuando la señora volvió con el agua, le levanté la cabeza despacio y le mojé los labios. Tardó unos segundos, pero abrió los ojos. «Tranquilo, tranquilo», le dije. «No te muevas todavía». Él intentó incorporarse avergonzado, pero yo no lo dejé. «Quédese quieto un momento. Respire». Le di un poco más de agua. Se la tomó como si llevara años sin probarla. Yo sabía exactamente qué le pasaba. Ese cuerpo no se desmayó por el calor, se desmayó por hambre. Le ayudé a sentarse despacio, apoyándolo contra la pared del edificio. La señora se quedó un rato más, pero al ver que el muchacho ya respiraba mejor, se despidió y se fue. Caminé de regreso al carrito y saqué 2 tamales de pollo, una empanada de queso y un vaso grande de café con leche bien cargado de azúcar. Volví y se lo puse todo en las manos. «Cómase esto». Él me miró con los ojos vidriosos. Yo no tengo dinero, señor. No te estoy cobrando. Cómete eso antes de que te vuelvas a caer». Dudó un segundo. Después agarró el tamal con las 2 manos, lo desenvolvió despacio y le dio una mordida. Y ahí fue cuando lo vi. La manera en que cerró los ojos al masticar, la manera en que tragó como si estuviera rezando, la manera en que sus hombros se relajaron por primera vez desde que lo había visto parado frente a mi carrito. Ese muchacho no había comido en días. Se terminó el primer tamal en menos de 2 minutos. Después agarró el segundo. Después la empanada. Y al final se tomó el café de un solo trago largo, sin parar para respirar. Cuando terminó, se limpió la boca con la manga de la camisa y bajó la cabeza. «Perdón, señor, yo no quería... ¿Cuántos días llevas sin comer?». Se quedó callado. «Joven, te hice una pregunta». 3 días, susurró. «Bueno, 3 días así, completos, pero antes de eso tampoco comí mucho. Sentí algo apretarse en el pecho». «¿Y tu familia?». «Vivo solo, señor. Vengo de Oaxaca. Mi mamá juntó dinero para mandarme a estudiar aquí, pero apenas me alcanza para la renta de un cuarto. No me queda para más». «¿Y la universidad no te da beca de comida?». «Sí, pero tarda. Todavía no me la aprueban. Dicen que en 2 semanas. Mientras tanto...». No terminó la frase. No hacía falta. Yo conocía esa historia. La había visto cientos de veces. Muchachos que llegan con un sueño y una maleta, que creen que con ganas basta, que descubren demasiado tarde que la ciudad no perdona. Me levanté y saqué una servilleta limpia del carrito. Se la di. «¿Cómo te llamas?». «Sebastián, señor. Sebastián Herrera».
Muy bien, Sebastián. Escúchame con atención. A partir de mañana vas a pasar por aquí todas las mañanas antes de entrar a clase. Yo te voy a tener algo separado. 2 tamales y café, todos los días. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor, yo no puedo aceptar eso. No tengo cómo pagarle. Cuando tengas, me pagas. Y si nunca tienes, no importa. Pero no te voy a dejar pasar hambre. Pero no hay peros. Mañana pasas. ¿Entendido? Sebastián asintió despacio, las manos temblándole sobre las rodillas. Se quedó ahí sentado un rato más, recuperando fuerzas. Yo volví al carrito y seguí atendiendo a los clientes que pasaban, pero no dejé de mirarlo de reojo. Cuando finalmente se levantó, caminó hacia mí con pasos lentos, todavía débil. Gracias, señor. De verdad, yo algún día se lo voy a pagar, se lo prometo. No te preocupes por eso ahora. Anda, vete a descansar. Se fue caminando despacio, con la mochila colgando de un hombro, la cabeza todavía baja pero los pasos un poco más firmes. Yo me quedé ahí, limpiando el termo, acomodando las servilletas, haciendo como que no había pasado nada importante. Pero la verdad es que sí había pasado. Y ese día, sin darme cuenta, tomé una decisión que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. El acuerdo silencioso. Al día siguiente, Sebastián pasó por el carrito a las 7:15 de la mañana. Yo ya tenía todo listo. 2 tamales de rajas con queso envueltos en papel encerado y un vaso de café con leche. Los había guardado en una bolsa aparte, en la esquina de la caja térmica, donde nadie más podía verlos. Él llegó con la cabeza baja, todavía avergonzado. «Buenos días, señor». «Buenos días, Sebastián. Aquí está tu desayuno». Le extendí la bolsa. Él la recibió con las 2 manos, como si fuera algo sagrado. «Señor, cuando me paguen la beca, le voy a pagar todo. Se lo juro. Ya te dije que cuando puedas, me pagas. Y si no puedes, no importa. Ahora vete, que vas a llegar tarde». «Gracias, señor». «Muchas gracias». Se fue corriendo hacia la entrada de la facultad, pero antes de cruzar la puerta, volteó y me saludó con la mano. Yo levanté la mía, un gesto pequeño, simple, pero suficiente. Esa rutina se repitió todos los días durante semanas, después meses. Sebastián siempre llegaba a la misma hora, siempre me saludaba con respeto, siempre recibía la bolsa con las 2 manos y siempre, antes de irse, me repetía la misma promesa. «Algún día le voy a pagar, señor, se lo prometo». Y yo siempre le respondía lo mismo. «Cuando puedas». Con el tiempo empezamos a hablar un poco más. Al principio eran solo saludos, después comentarios sobre el clima. Luego, él empezó a contarme cosas de la escuela. Me platicaba de los exámenes, de los maestros difíciles, de las noches sin dormir estudiando anatomía. Yo lo escuchaba mientras despachaba a otros clientes, mientras acomodaba los tamales, mientras limpiaba el termo. No le decía mucho, solo lo escuchaba. Pero creo que eso era lo que necesitaba, alguien que lo escuchara sin juzgarlo. Un día me dijo que había pasado su primer examen de cirugía con la calificación más alta del grupo. Se le notaba el orgullo en la voz, pero también la sorpresa, como si no pudiera creer que alguien como él pudiera lograrlo. «Muy bien, muchacho, sigue así». «Es gracias a usted, señor. Si no fuera por su ayuda, yo ya me hubiera regresado a Oaxaca». «No es gracias a mí, es gracias a ti, que le echas ganas. Yo solo te doy de comer, el que estudia eres tú». Se quedó callado un momento mirando la bolsa en sus manos. «Algún día voy a ser médico, señor, y cuando lo sea, le voy a devolver todo lo que ha hecho por mí. No tienes que devolverme nada, con que te recibas es suficiente». Pero él insistía, siempre insistía. Pasaron los meses, después los años. Sebastián siguió viniendo todas las mañanas. Yo seguí separándole su comida en la esquina de la caja térmica. La rutina nunca cambió, pero sí cambió algo en él.
Ya no era el muchacho flaco y pálido que se había desmayado frente a mi carrito. Ahora tenía color en la cara, los hombros más anchos, la mirada más firme. Ya no caminaba con la cabeza baja, caminaba como alguien que sabe a dónde va. Un día, ya avanzado en la carrera, llegó con una noticia. Señor, me dieron una beca completa. Ya no solo para comida, para todo. Renta, libros, todo. Me la gané por mis calificaciones. Sentí un orgullo que no me esperaba. Qué bueno, muchacho, te lo mereces. Ahora sí le voy a poder pagar, señor. Ya tengo con qué. Guarda tu dinero. Lo vas a necesitar. Pero, señor, Sebastián, escúchame. Si de verdad me quieres pagar, págame cuando seas médico, cuando ya tengas tu título, cuando ya no te haga falta. Mientras tanto, guarda cada peso que te sobre, ¿entendido? Él asintió, pero vi que le costaba aceptarlo. Está bien, señor, pero no se me va a olvidar, jamás. Eso espero. Los años siguieron pasando. La facultad siguió llenándose de estudiantes nuevos. Yo seguí vendiendo tamales en la misma banqueta, bajo el mismo sol, con la misma caja térmica. Y Sebastián siguió viniendo. Hasta el último día. Fue un viernes de junio. Hacía calor. La calle estaba llena de estudiantes con togas y birretes, familias tomándose fotos, globos de colores. Era el día de la graduación. Sebastián llegó temprano, antes de la ceremonia. Ya traía puesta la toga. Se veía distinto, mayor, serio. Se acercó al carrito y me extendió la mano. Señor Manuel, hoy me recibo. Le estreché la mano con fuerza. Felicidades, doctor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias a usted, señor. Gracias por todo. Tú solito te lo ganaste, muchacho. Yo solo te di unos tamales. No, señor. Usted me dio mucho más que eso. Y se lo voy a demostrar. Algún día, cuando menos lo espere, voy a estar ahí para devolverle todo lo que hizo por mí. Se lo prometo. Yo sonreí. Anda, vete. No llegues tarde a tu graduación. Sebastián se despidió, dio media vuelta y caminó hacia la entrada de la facultad. Yo me quedé ahí, viéndolo alejarse, pensando que probablemente esa era la última vez que lo vería. Porque así es la vida. La gente pasa, la gente se va, la gente promete cosas y después las olvida y no pasa nada. Yo seguí con mi rutina, con mi carrito, con mi vida. Pero el último día de clases, él me hizo una promesa que nunca me tomé en serio. Capítulo 4. El desaparecimiento. Después de la graduación, Sebastián no volvió a pasar por el carrito. Al principio no me extrañó. Los recién graduados siempre desaparecen unos días. Están ocupados con la familia, con las fotos, con las fiestas. Es normal. Pasó una semana, después 2, después un mes. Yo seguía separando su bolsa en la esquina de la caja térmica, por costumbre. 2 tamales y café, todos los días, como si él todavía fuera a llegar, pero no llegaba. Al segundo mes dejé de separar la comida. Me dije a mí mismo que era lo lógico, que Sebastián ya se había graduado, que probablemente había conseguido trabajo en algún hospital, que ahora tenía una vida nueva, lejos de esa banqueta donde pasó tantos años recibiendo caridad, y estaba bien, era lo que debía pasar. La vida siguió su curso, los estudiantes seguían llegando, otros muchachos pasaban hambre, otras historias se repetían. Yo seguía levantándome a las 5 de la mañana para preparar los tamales, seguía montando el carrito en la misma esquina, seguía atendiendo a las mismas caras de siempre. Algunos clientes me preguntaban por Sebastián. Oiga, don Manuel, ¿y el muchacho flaco que siempre venía? Ya no lo veo. Ya se graduó. Ya se fue. Ah, qué bueno. Ese sí le echaba ganas, ¿verdad? Sí, ese sí. Pasaron los meses. Después, los años. Mi hijo Hugo conoció a Sandra. Se casaron, se fueron a vivir juntos.
Yo seguí solo en mi casa, con mi rutina, con mi carrito. La espalda empezó a dolerme más, las manos empezaron a temblarme un poco al agarrar el termo. La caja térmica empezó a pesar más que antes, pero no dejé de trabajar. No sabía hacer otra cosa. Un día, como 3 años después de la graduación de Sebastián, una estudiante de medicina se acercó al carrito y me preguntó si yo conocía a un doctor que se llamaba Sebastián Herrera. ¿Por qué? Porque él siempre nos habla de usted en las conferencias. Dice que usted le salvó la vida cuando era estudiante. Sentí algo raro en el pecho. ¿Él da conferencias? Sí, señor. Es médico residente en el hospital de la zona. Dicen que es uno de los mejores. Me quedé callado un momento. ¡Qué bueno! Me da gusto. ¿No lo ha vuelto a ver? No, ya no viene por aquí. La muchacha asintió y se fue con su café. Yo me quedé ahí, limpiando el termo, pensando en esa información. Sebastián estaba trabajando en un hospital, estaba dando conferencias, estaba haciendo bien las cosas y nunca había vuelto. No me enojé, pero sí me quedó esa espinita, esa que uno no admite en voz alta. Entendía cómo funcionaba el mundo. La gente agradece en el momento, promete cosas y después la vida los arrastra hacia otro lado. No es maldad, es solo la vida. Sebastián tenía su carrera, su futuro. Yo tenía mi carrito y mi rutina. Cada quien en su lugar. Pasaron más años. Mi hijo y Sandra tuvieron problemas económicos. Yo los ayudé con lo que pude. 50,000 pesos para la renta cuando estuvieron a punto de perder el departamento. 30,000 para los muebles cuando se cambiaron de casa. 20,000 cuando Sandra quiso tomar un curso de enfermería especializada. Nunca me lo agradecieron con palabras, pero tampoco me lo pidieron devolver. Yo solo ayudaba. Era mi hijo. Era mi obligación. Aunque cada vez que lo hacía, sentía que algo se iba perdiendo entre nosotros. Sandra empezó a hacer comentarios, pequeños, sutiles. «Ay, suegro, todavía anda en la calle con ese carrito. Ya debería descansar, ¿no cree? O peor, es que da pena, Hugo. Tu papá vendiendo tamales afuera del hospital donde yo trabajo». La gente me pregunta. Mi hijo no decía nada. Solo bajaba la cabeza. Y yo tampoco decía nada. Porque ¿qué iba a decir? Que ese carrito me había dado de comer toda la vida. Que con ese trabajo había criado a mi hijo solo, después de que su mamá murió. Que no me avergonzaba de mi trabajo. Pero no dije nada. Solo seguí yendo todos los días a la misma banqueta, vendiendo los mismos tamales, saludando a las mismas personas. Hasta que un día empecé a sentir un dolor en el pecho que no se me quitaba con nada. El doctor de la clínica me dio una orden para hacerme estudios en un hospital público grande de la zona, el que siempre recibe a la mayoría de los pacientes del barrio. Y sí, era justo el hospital donde trabajaba mi nuera. El mismo hospital donde, años atrás, Sebastián había empezado su residencia. Yo no sabía si él seguía ahí. Habían pasado tantos años. Probablemente ya se habría ido a otro lugar, a otro país tal vez. La gente como él, preparada y talentosa, no se queda en el mismo sitio para siempre. Pero ese día, cuando entré al hospital con mi caja térmica, porque venía directo de trabajar, pensé que nunca más volvería a ver a ese muchacho en mi vida. Capítulo 5. La revelación en el hospital. La voz del médico cortó el aire como un cuchillo. Enfermera. Es con respeto que se le habla a este señor. Sandra se quedó paralizada. El pasillo entero había dejado de moverse. Los pacientes que esperaban en las sillas, las enfermeras que pasaban con expedientes, el guardia de seguridad cerca de la puerta, todos miraban. El médico se acercó más a mí, sin dejar de mirarme a los ojos. Tenía el cabello un poco canoso en las sienes, lentes de armazón delgado, la bata blanca impecable con el gafete colgando del bolsillo.
Y entonces lo reconocí. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando observaba algo con atención. Sebastián. «Usted es don Manuel, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. No me salieron las palabras, solo asentí. Él cerró los ojos un momento, como si estuviera tratando de contener algo muy grande. Después los abrió y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero cargada de algo que yo no había visto en muchos años. Gratitud. «Usted no me recuerda, ¿verdad?», dijo, aunque por mi expresión supo que sí lo recordaba. Sebastián Herrera, estudiante de medicina de aquellos años. «Sí me acuerdo, muchacho». «Doctor Herrera, por favor», me corrigió, pero no con soberbia, con orgullo. «Gracias a usted». Sandra había palidecido. Mi hijo seguía inmóvil a su lado, con los ojos fijos en el piso. Sebastián volteó hacia ella sin perder la sonrisa, pero ahora había algo más duro en su mirada. «Enfermera, ¿sabe usted quién es este señor?». Ella tragó saliva. Es mi suegro, doctor». «Su suegro», repitió Sebastián despacio, como si estuviera saboreando cada palabra. «Entonces usted debería saber mejor que nadie la clase de hombre que es». Yo no sabía que él venía a una cita médica, que tiene derecho a estar aquí como cualquier paciente, o que merece respeto básico sin importar de dónde venga. El silencio se volvió insoportable. Sebastián dio un paso hacia mí y me extendió la mano. «Don Manuel, es un honor verlo de nuevo, un honor enorme». Le estreché la mano, firme, cálida. «El honor es mío, doctor. Por favor, venga conmigo. Yo personalmente voy a encargarme de su consulta». «No es necesario, doctor. Yo solo vengo por unos estudios que, insisto, usted no va a esperar en ninguna fila. Venga». Me tomó del brazo con cuidado, como si fuera alguien importante, y empezó a caminar conmigo hacia el pasillo de los consultorios. Antes de doblar la esquina, volteó una última vez hacia Sandra. «Enfermera, cuando termine mi consulta con don Manuel, necesito que pase a mi oficina. Tenemos que hablar sobre protocolos de atención al paciente». Ella solo pudo asentir. Caminamos en silencio por el pasillo. Sentía las miradas de la gente sobre mí, pero esta vez no eran miradas de lástima o desprecio. Eran miradas de curiosidad, de respeto incluso. Sebastián abrió la puerta de un consultorio amplio, con un escritorio de madera, diplomas enmarcados en la pared y una ventana grande que dejaba entrar la luz de la tarde. «Siéntese, por favor». Me senté en la silla frente al escritorio. Dejé la caja térmica en el piso, a mi lado. Sebastián se sentó del otro lado y me miró durante unos segundos sin decir nada, solo mirándome, como si estuviera revisando cada arruga de mi cara, cada cana de mi cabello, tratando de encontrar al hombre que había conocido tantos años atrás. «No sabe cuántas veces pensé en usted, don Manuel. Yo también pensé en ti, muchacho. Me dio mucho gusto saber que te fue bien». «A ver», alguien le dijo. «Una estudiante hace años me dijo que dabas conferencias». Él sonrió. «Sigo dándolas, y en cada una de ellas hablo de usted. Les cuento a los estudiantes nuevos sobre el hombre que me salvó la vida cuando estaba a punto de rendirme. El hombre que me dio de comer todos los días durante 4 años sin pedirme nada a cambio». Sentí un nudo en la garganta. «No fue nada, muchacho. No diga eso. Fue todo». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. «Yo intenté buscarlo, don Manuel. Después de la graduación volví a la facultad varias veces, pero ya no estaba su carrito. Pregunté, pero nadie sabía dónde encontrarlo. Pensé que tal vez ya no trabajaba ahí. Me cambié de esquina hace unos años. Los de la facultad empezaron a poner reglas nuevas. Ahora estoy unas calles más abajo. ¿Todavía vende tamales? ¿Todavía?». Sebastián negó con la cabeza, pero no con desaprobación, con algo que parecía admiración.
Usted nunca dejó de trabajar. Es lo que sé hacer y lo hace con dignidad, con orgullo. Hizo una pausa, algo que su nuera parece no entender. No supe qué responder. Sebastián se levantó y caminó hacia uno de los diplomas en la pared. Lo señaló. ¿Ve esto? Summa cum laude, el mejor promedio de mi generación. ¿Sabe por qué lo logré? Porque le echabas ganas. Porque usted me dio la oportunidad de echarle ganas. Sin su ayuda, yo hubiera regresado a Oaxaca en el segundo semestre. Hubiera abandonado. Hubiera sido otro muchacho más que no pudo con la ciudad. Se dio la vuelta y me miró directo a los ojos. Don Manuel, todo lo que soy hoy se lo debo a usted. Y no se lo digo por educación, se lo digo porque es la verdad. No pude sostenerle la mirada. Bajé la cabeza. Ya estuvo bueno, muchacho. No exageres. No estoy exagerando. Y ahora que lo volví a encontrar, no lo voy a dejar ir así como así. Usted me va a decir qué necesita y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudarlo. No necesito nada, solo vine por unos estudios del corazón. Entonces le voy a hacer una revisión ahora mismo, le voy a tomar un electro y le voy a dejar órdenes para estudios completos. Y voy a revisar cada resultado como si fuera mi propio padre. Levanté la vista. No es necesario, sí es necesario. Para mí, sí es necesario. En ese momento tocaron la puerta. Sebastián abrió. Era una enfermera joven. Doctor Herrera, la sala de juntas está lista para la presentación de casos. Gracias, ya voy. Cerró la puerta y volteó hacia mí. Don Manuel, en media hora tengo una junta con el equipo médico. Voy a aprovechar para contarles quién es usted, sin hablar de su caso clínico. ¿Me da permiso? ¿Para qué? Para que sepan quién es el hombre que hoy fue humillado en la recepción de este hospital. Asentí despacio, pero su vergüenza todavía estaba lejos de terminar. Capítulo 6. El médico cuenta la historia. Sebastián me llevó a un salón pequeño de espera. Me ofreció café y me pidió que lo esperara ahí mientras terminaba con su junta. No se vaya, por favor. Regreso en una hora. Asentí. No tenía a dónde ir. Me quedé sentado en una silla de plástico acolchonada, mirando el reloj en la pared, escuchando el murmullo de voces que venía del pasillo. El hospital olía a desinfectante y café recalentado. La gente pasaba apurada, sin mirarme. Yo solo era un viejo más con una caja térmica, nada importante. Pasó media hora, después 40 minutos. Entonces escuché pasos apresurados en el pasillo. Voces agitadas. Alguien dijo mi nombre. ¿Don Manuel? Levanté la vista. Una enfermera joven, distinta a la que había tocado antes, me miraba con una sonrisa enorme. Sí, soy yo. El doctor Herrera pidió que lo acompañara un momento a la sala de juntas. Dijo que quería presentarlo antes de retomar la reunión. Me levanté despacio, confundido. ¿A la sala de juntas? ¿Para qué? No lo sé, señor. Solo sé que el doctor está muy emocionado. Venga, por favor. Caminamos por un pasillo largo, doblamos a la izquierda y llegamos a una puerta de vidrio con una placa que decía Sala de Juntas, Departamento de Medicina Interna. La enfermera tocó y abrió. Adentro había una mesa larga rodeada de médicos y enfermeras. Como 20 personas, todas con batas blancas, todas volteando a verme al mismo tiempo. Sentí el impulso de retroceder, pero Sebastián se levantó de inmediato y caminó hacia mí con una sonrisa que no cabía en su cara. Don Manuel, pase, por favor, siéntese aquí. Me señaló una silla vacía junto a él, en la cabecera de la mesa. Muchacho, yo no debería estar aquí. Claro que sí, por favor. Me senté, incómodo, con la caja térmica todavía en las manos. Los médicos me miraban con curiosidad, algunos con respeto, otros con confusión. Sebastián se aclaró la garganta y se puso de pie. Colegas, antes de continuar con la presentación de casos, quiero aprovechar este momento para presentarles a alguien muy importante en mi vida. Este señor que ven aquí
Es don Manuel Campos. Hubo un murmullo bajo. Hace 25 años, yo era un estudiante de primer año que llegó a la Ciudad de México sin dinero, sin familia, sin nada más que un sueño y una mochila vieja. Vivía en un cuarto de 3 por 3 metros. Comía una vez al día, cuando tenía suerte. Y hubo semanas en las que no comí nada. El salón quedó en silencio. Un día me desmayé en la calle, frente al carrito de tamales de don Manuel. Él me levantó, me dio de comer y después me dijo algo que cambió mi vida. A partir de mañana vas a pasar por aquí todas las mañanas. Yo te voy a tener algo separado y cuando puedas, me pagas. Vi cómo algunos médicos intercambiaban miradas. Durante años, en los peores, sin fallar. Este hombre me dio de comer casi todos los días, sin cobrarme un solo peso, 2 tamales y café. Gracias a él, yo pude terminar la carrera. Gracias a él, yo me pude concentrar en estudiar, en lugar de preocuparme por sobrevivir. Sebastián hizo una pausa, mirándome con los ojos brillantes. Don Manuel nunca me pidió nada a cambio, nunca me hizo sentir menos, nunca me trató con lástima, me trató con dignidad. Y cuando me gradué, él me dijo, con que te recibas es suficiente. Se dio la vuelta hacia los demás. Hoy, don Manuel vino a este hospital para una cita programada, un control médico, y en la recepción, alguien lo trató como si fuera un indigente. Alguien le dijo que saliera porque estaba haciendo quedar mal con su caja de trabajo. Vi cómo varias enfermeras bajaban la cabeza. Yo no voy a señalar a nadie aquí con nombre y apellido. Solo voy a decir que la persona que lo trató así trabaja en este hospital y que, para mi vergüenza, es parte de su familia. El silencio se volvió denso. Pero quiero que todos aquí entiendan algo. Este hospital no es solo para los que vienen bien vestidos, no es solo para los que tienen dinero, es para todos, y todos merecen respeto. Sebastián volteó hacia mí. Don Manuel, yo le prometí el día de mi graduación que algún día le iba a devolver todo lo que hizo por mí. No pude cumplir esa promesa durante muchos años porque no lo encontraba, pero hoy lo volví a ver. Y hoy le digo frente a todos mis colegas que usted es la razón por la que yo soy médico. Usted es mi maestro, mi profesor, y voy a tratarlo como tal el resto de mi vida. Se inclinó levemente en una reverencia que me dejó sin palabras. Los médicos empezaron a aplaudir, primero despacio, después más fuerte. Algunos se pusieron de pie. Yo no sabía qué hacer. Nunca había recibido algo así. Nunca había estado en un lugar donde la gente me mirara de esa forma, con respeto, con admiración. Sebastián se acercó y me puso una mano en el hombro. Gracias, don Manuel, por todo. No pude responder, solo asentí. Cuando la reunión terminó, varios médicos se acercaron a saludarme. Me dieron la mano, me dijeron cosas amables. Uno de ellos, un doctor mayor con el cabello completamente blanco, me dijo: «Señor, usted hizo más por la medicina que muchos de nosotros. Educar a un médico no solo es darle conocimiento, es darle dignidad. Y usted le dio eso a Sebastián». Salí de la sala de juntas con las piernas temblorosas. Sebastián me acompañó de regreso al consultorio, me hizo una revisión ahí mismo, me tomó un electro y me dejó órdenes para estudios completos. Don Manuel, no parece algo urgente. Lo más peligroso no está pasando en este momento, pero vamos a revisar todo con calma. Gracias, muchacho. Y voy a mover todo para que lo atiendan sin hacerle dar vueltas, como paciente, con el proceso correcto. Te lo agradezco. Cuídese, descanse más. Ya no está para andar cargando esa caja todo el día. Es mi trabajo, muchacho. Lo sé, pero cuídese, prométamelo. Te lo prometo. Antes de irme, Sebastián me entregó un sobre. Aquí están las órdenes y también mi número de teléfono personal. Cualquier cosa que necesite me llama, a cualquier hora. Gracias, doctor. No me diga doctor, dígame Sebastián.
O mejor aún, dígame muchacho, como antes. Sonreí. Está bien, muchacho. Salí del hospital ya casi de noche. La caja térmica vacía colgaba de mi brazo, el sobre con las órdenes en el bolsillo de la camisa. Caminé despacio hacia la parada del camión, sintiendo el aire fresco de la tarde, y entonces lo entendí. Y ahí entendí algo que me dolió más que el pecho. En mi propia casa, yo era invisible. Capítulo 7. El silencio del hijo. Llegué a mi casa pasadas las 8 de la noche. Prendí la luz de la cocina, dejé la caja térmica sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Las piernas me dolían, la espalda también, pero no era un dolor físico nada más. Era algo más profundo, algo que no se quitaba con descanso. Estaba sentado en la mesa, todavía con los zapatos puestos, cuando escuché que tocaban la puerta. 3 golpes suaves, después silencio. Me levanté despacio y abrí. Mi hijo, Hugo, estaba parado en el umbral con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, el uniforme del hospital todavía puesto. Se veía cansado, avergonzado. Buenas noches, papá. Buenas noches. Se quedó ahí parado sin saber qué decir. Yo tampoco dije nada, solo esperé. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró despacio, como si estuviera entrando a un lugar donde ya no era bienvenido. Se sentó en la silla frente a mí, las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados. No me miraba a los ojos. Papá, yo vine a explicarle. No hay nada que explicar. Sí hay. Yo sé que lo que pasó hoy en el hospital estuvo mal. Muy mal. Y yo debí haber dicho algo. Sí, debiste. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Es que Sandra estaba muy alterada. Ella no sabía que usted venía a consulta. Pensó que iba a vender tamales adentro del hospital, como si yo fuera un indigente. No, papá, no fue eso. Entonces, ¿qué fue, Hugo? Se quedó callado. Dime, explícame qué fue. Ella tiene miedo de que la gente en el hospital piense mal de ella, de nosotros. ¿Mal? ¿Por qué? Porque usted vende comida en la calle, papá, y ella trabaja ahí, y la gente habla, siempre habla. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Entonces, ¿te avergüenzas de mí? No, papá, no es eso. Sí es eso. Tú y tu esposa se avergüenzan del viejo que vende tamales, del viejo que los crió, que los ayudó cuando no tenían ni para la renta, que nunca les pidió nada a cambio. Papá, por favor, ¿sabes cuánto dinero te he dado en estos años, Hugo? No respondió. 100,000 pesos, en total, para la renta, para los muebles, para el curso de Sandra. Nunca te pedí que me lo devolvieras. Nunca te reclamé nada, porque eres mi hijo, porque pensé que era mi obligación ayudarte, y se lo agradezco, papá. De verdad, no lo parece. Porque hoy, cuando tu esposa me humilló frente a todos, tú te quedaste callado, como si no me conocieras, como si yo fuera un estorbo. Hugo cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. Perdón, papá, no supe qué hacer. Me quedé paralizado. No te quedaste paralizado. Elegiste quedarte callado. Elegiste protegerla a ella en lugar de defenderme a mí. ¿No fue así? Entonces dime cómo fue. Se quedó en silencio, porque no había nada que decir. No había justificación, no había excusa. Yo me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera estaba oscuro, la calle vacía. Las luces amarillas de los postes parpadeaban. ¿Sabes quién era ese médico que me defendió? Pregunté sin voltear. No, papá. Un muchacho al que yo le di de comer durante años, todos los días, sin cobrarle nada, porque se estaba muriendo de hambre, porque nadie más lo ayudaba. Escuché a Hugo moverse en la silla. Ese muchacho hoy es un médico respetado. Y hoy, después de tantos años, me reconoció. Me trató con dignidad. Me llamó su maestro. Me presentó frente a todo su equipo y les contó lo que yo hice por él. Volteé hacia mi hijo.
Un extraño me trató mejor en un día que tú en todos estos años. Hugo se levantó, las manos temblando. Papá, yo sé que metí la pata. Lo sé, pero por favor, no me haga esto. Yo lo quiero, lo respeto. Si me respetaras, hubieras abierto la boca cuando tu esposa me estaba humillando. Tiene razón, tiene toda la razón. Pero por favor, déjeme arreglarlo. Déjeme. No hay nada que arreglar, Hugo. Ya está hecho. ¿Qué significa eso? Respiré hondo. Significa que ya no voy a seguir ayudándolos, ni con dinero, ni con comida, ni con nada. Ustedes pueden arreglárselas solos. Papá, ya están grandes, ya trabajan los dos, ya no me necesitan. Sí lo necesitamos. Usted es mi papá y tú eres mi hijo. Pero hoy me dejaste solo cuando más te necesitaba, y eso no se me va a olvidar. Hugo se quedó parado en medio de la cocina, con los brazos colgando a los lados, la cara descompuesta. Papá, por favor, no haga esto. Vete a tu casa, Hugo, ya es tarde. Papá, vete. Se quedó ahí unos segundos más, esperando que yo cambiara de opinión. Pero no lo hice. Finalmente dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Lo siento, papá. De verdad lo siento. No respondí. Cerró la puerta despacio. Yo me quedé parado en la cocina, mirando la silla vacía donde había estado sentado, sintiendo el silencio de la casa apretándome el pecho. No era enojo lo que sentía. Era desilusión. La clase de desilusión que duele más que cualquier golpe. Me senté de nuevo en la mesa y apoyé la cabeza sobre las manos. Pensé en Sebastián, en cómo me había tratado hoy, en cómo me había defendido sin que yo se lo pidiera, en cómo había recordado cada detalle de lo que yo había hecho por él tantos años atrás. Y pensé en mi propio hijo, en cómo había olvidado todo lo que yo había hecho por él en toda su vida. Cerré los ojos. Siempre ayudé a quien tenía hambre, menos a quien tenía ingratitud. Capítulo 8. La consecuencia silenciosa. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba a las 5 de la mañana, como siempre. Preparaba los tamales, como siempre. Montaba el carrito en la esquina, como siempre. Pero algo había cambiado. Antes, los domingos por la tarde, yo pasaba por la casa de Hugo. Les llevaba comida, tamales recién hechos, arroz, frijoles. Sandra nunca decía gracias, pero Hugo siempre me abría la puerta con una sonrisa cansada. Ahora ya no iba. El primer domingo Hugo me llamó 3 veces. No contesté. El segundo domingo me mandó un mensaje. Papá, ¿va a venir hoy? Sandra hizo café. No respondí. El tercer domingo dejó de preguntar. Yo seguí con mi rutina. Vendía mis tamales. Atendía a mis clientes. Regresaba a casa al anochecer. Cenaba solo, veía las noticias, me dormía temprano. La casa estaba más silenciosa que antes, pero no me molestaba. Había aprendido a vivir con el silencio. Una tarde, como 2 semanas después del incidente en el hospital, estaba guardando las cosas del carrito cuando vi un carro estacionarse frente a mí. Un sedán gris, nuevo, limpio. La puerta se abrió y bajó Sebastián. Traía ropa casual, jeans, camisa blanca, lentes de sol. Se veía más joven, sin la bata blanca. Don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, muchacho. ¿Qué haces por aquí? Lo andaba buscando. Pregunté en el hospital por la zona donde usted vendía, pero nadie podía darme datos. Solo me dijeron, si aún trabaja, búsquelo por estos rumbos. Señaló el carrito. ¿Todavía en el mismo lugar? Más o menos. Me moví unas calles, pero sigo en la misma zona. Sebastián sonrió. ¿Puedo invitarlo a comer? ¿A comer? No, muchacho. Yo ya... Por favor. Llevo tantos años debiéndole una comida. Déjeme invitarlo. Lo miré a los ojos. Había algo en su mirada que me decía que esto era importante para él. Está bien, pero tiene que ser algo sencillo, nada caro. Lo que usted diga.
Terminé de guardar las cosas, cerré el carrito con candado y me subí a su coche. Fuimos a una fonda pequeña cerca de ahí, de esas donde sirven comida corrida en platos hondos y el menú está escrito a mano en un pizarrón. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Ordenamos. Sebastián pidió mole con arroz. Yo pedí caldo de pollo. Mientras esperábamos, él puso un sobre blanco sobre la mesa. Don Manuel, quiero que acepte esto. ¿Qué es? Ábralo. Abrí el sobre. Adentro había un cheque por 200,000 pesos mexicanos. Sentí que el aire se me iba. No, muchacho, esto no. Yo hice números durante años, don Manuel, pero esto no es una cuenta. Es una forma de devolverle algo real. No solo por los tamales, sino por el tiempo, la dignidad y la vida que usted me sostuvo cuando yo me estaba cayendo. Empujé el cheque de regreso hacia él. No lo puedo aceptar. Sí puede. No. Nos quedamos mirando el cheque en medio de la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar. Sebastián suspiró. Está bien. Si no lo acepta como pago, acéptelo como regalo, como agradecimiento. Tampoco. Entonces, ¿qué quiere que haga con este dinero? Guárdalo, dáselo a tu familia, a tus hijos, si los tienes. No tengo hijos todavía, pero cuando los tenga, les voy a contar de usted. Les voy a enseñar que en este mundo hay gente buena, gente que ayuda sin esperar nada a cambio. Me quedé callado. La comida llegó. Comimos despacio, hablando de cosas simples, de su trabajo en el hospital, de los pacientes difíciles, de los casos que lo desvelaban. Cuando terminamos, Sebastián pagó la cuenta y me llevó de regreso al carrito. Antes de que yo bajara del coche, me detuvo. Don Manuel, necesito decirle algo. Dime, después de lo que pasó en el hospital, hablé con su nuera. Le dejé muy claro que su comportamiento fue inaceptable. También hablé con el director del hospital. Después de eso, reforzaron las reglas de trato digno con el personal. Hubo un reporte interno y una capacitación obligatoria. Y por primera vez, yo vi consecuencias reales. Gracias, muchacho. Pero no era necesario. Sí era necesario. Usted no se merece que lo traten así. Nadie se lo merece. Asentí. ¿Y su hijo? ¿Ha hablado con él? No. ¿Va a hablar con él? No lo sé. Sebastián asintió despacio. Yo no voy a decirle qué hacer, don Manuel. Usted es un hombre sabio. Pero le voy a decir lo que yo aprendí gracias a usted. La gratitud no se olvida. Y el que olvida de dónde vino no sabe a dónde va. Me quedé callado. Cuídese mucho, don Manuel, y por favor, si alguna vez necesita algo, lo que sea, me llama. ¿Sí? Sí, muchacho. Me dio un abrazo, fuerte, largo. Cuando me soltó tenía los ojos húmedos. Gracias por todo, profesor. Gracias a ti, doctor. Me bajé del coche y lo vi alejarse por la calle hasta que el sedán gris se perdió entre el tráfico. Me quedé parado ahí, bajo la luz naranja del poste, con la caja térmica en la mano y el corazón lleno de algo que no sabía cómo nombrar. No era tristeza, no era alegría, era paz. La paz de saber que hice lo correcto, que ayudé a quien necesitaba ayuda, que no pedí nada a cambio, y que eso al final valió la pena. Caminé despacio hacia mi casa. Llegué, prendí la luz, dejé la caja sobre la mesa y me senté en silencio, mirando las paredes vacías, pensando en todo lo que había pasado. Pensé en Hugo, en cómo tal vez algún día volvería a hablarme, o tal vez no. Pensé en Sandra, en cómo tal vez algún día entendería lo que hizo, o tal vez no. Y pensé en Sebastián, en cómo un simple acto de bondad había cambiado una vida. No todas las historias tienen un final feliz, pero algunas tienen un final digno. Y eso, para mí, fue suficiente. Cerré los ojos y respiré hondo. Algunos olvidan quién les tendió la mano. Otros construyen toda su vida recordándolo.